IFI Zen 1 Signature llega como siempre en una caja de cartón con una inconfundible mancha en rojo que pasa al azul oscuro. En la parte delantera de la caja, en la mancha de color, hay una imagen de Zen 1 Signature. Debajo de ella, el fabricante ha colocado la información DAC universal, Bluetooth más USB más SPDIF. Por supuesto, también hay pegatinas que indican Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless. En la parte posterior del embalaje, el fabricante ha incluido información detallada sobre el IFI Zen 1 Signature. Durante la prueba, entraré en más detalles al respecto. Tras retirar la funda estética, hay una gruesa caja de cartón dentro de la cual se coloca nuestro dispositivo. Además, encontrarás un sencillo manual de usuario y un folleto de garantía. Por supuesto, también está envuelto en una folia electrostática para una mayor protección. Además del dispositivo, IFI Audio ha incluido bastante equipamiento en la caja. Y el equipo incluye una antena externa Bluetooth, un cable USB tipo A a USB tipo B de versión tercera de 52 cm de largo, un cable RCA de 53 cm de largo y fuente de alimentación IFI Power 2. IFI Power 2, aparte de que es sólido, los elementos de conexión funcionan bien juntos. La fuente de alimentación se suministra con un adaptador que, según el país, tiene el conector adecuado. El cable incorporado de 2 metros en una carcasa suave y robusta permite colocar la unidad fácilmente lejos de la toma de corriente o simplemente colocar el cable de manera que no sea visible. La carcasa exterior es de la goma dura, así se evita que se resbale de la mano y facilita sacar del enchufe. El dispositivo, al igual que los otros modelos, viene con una carcasa distintiva que lo diferencia de la competencia. La robusta carcasa metálica, esta vez en azul oscuro, azul marino, con el logotipo de IFI impreso en negro, se integrará en cualquier habitación y en cualquier diseño. En la parte inferior hay 4 patas de goma que garantizan la estabilidad del aparato. En la parte frontal del panel característico a la izquierda hay un pequeño botón de encendido y apagado de 6 mm. Junto a él se encuentra el interruptor de selección de entrada. Justo al lado, en el centro, el fabricante ha colocado una ventana de 20 mm con el logotipo de IFI. El logotipo se ilumina en varios colores para presentar el formato de audio que recibe el dispositivo. Entre la ventana principal y la ventana pequeña hay una pegatina que nos recuerda que tenemos un dispositivo Hi-Res Audio. Al lado tenemos otra ventanita. Aquí IFI ha colocado una luz de fondo que cambia en función de la frecuencia recibida. Y por último, hay un botón en el panel que se utiliza para encender y apagar la luz del fondo, así como para el emparejamiento con un dispositivo Bluetooth. Es una pena que no se haya pensado en la comodidad de este equipo y que no se haya incluido un simple mando a distancia para cambiar las entradas. Hoy en día, por 5 € podemos comprar un mando LED con un control remoto de varios botones. En la parte trasera tenemos un panel con tomas de audio. Desde la izquierda, una salida balanceada de 4,4 mm, salida analógica con señal fijo, una salida RCA, una salida entrada digital coaxial. Junto a ella hay una entrada óptica digital SPDIF, una salida para conectar una antena Bluetooth y por último una toma para la alimentación. Entre la toma de la antena y la del adaptador de red hay un pequeño agujero de 1 mm que normalmente pasaríamos por alto. En este agujero hay un LED verde que se ilumina cuando se utiliza el adaptador de red. Cuando se alimenta desde el ordenador cable USB incluido, este LED está apagado.
Zen Signature a cualquier dispositivo portátil no supone ningún problema. En primer lugar, inicia el dispositivo. A continuación, activa el Bluetooth. El Bluetooth activa con el selector. Debido a que solo tenemos un botón, tenemos que pulsarlo hasta que se seleccione la fuente Bluetooth. La primera vez que se conecte, el LED indicador parpadeará alternativamente en rojo y azul. Ahora iniciamos el Bluetooth en el dispositivo móvil. Durante la puesta en marcha, muchos aparatos buscan automáticamente los dispositivos disponibles. Este es el caso también. El teléfono ha detectado el dispositivo Hi-Fi Hi-Res Audio. Ahora solo tienes que hacer clic en el icono de los dispositivos para emparejarlos. Una vez emparejado, habitualmente se selecciona el mejor códec disponible en la conexión. Después de todo, aunque el Zen Signature es compatible con todos los códecs disponibles, el teléfono solo tiene 4 para elegir: SBC, AEC, aptX y LDAC. Y LDAC está activado por defecto. El Zen Signature capta muy bien la señal Bluetooth sin antena en una habitación de hasta 5 metros cuadrados y sin ningún tipo de obstáculos entre el transmisor y el receptor. La prueba se realizó para comprobar el rendimiento y la señal de las ondas de radio de ultra alta frecuencia. Para asegurar una señal garantizada, vale la pena tener una antena montada. Si necesitas la configuración avanzada del teléfono, puedes ver otro review del Hi-Fi Zen Air Blue. Esta prueba pretende demostrar solo las capacidades adicionales del Hi-Fi Zen One Signature. Como la unidad tiene una conexión USB para conectarla con el PC y con ello ofrece incomparablemente más posibilidades de configuración de audio. Esta información se trata como una de las opciones adicionales. Para configurar el Hi-Fi con un ordenador en dispositivo, seleccionamos la entrada Bluetooth mediante el selector. Si hemos configurado previamente el dispositivo con un teléfono, tenemos que pulsar el botón de luz emparejamiento hasta que parpadee en azul rojo. En el ordenador vamos a configuración, Bluetooth y dispositivos, y en dispositivos seleccionamos agregar dispositivo. En la nueva ventana haz clic en Bluetooth y en los resultados de la búsqueda deberías encontrar nuestro dispositivo Hi-Fi Hi-Res Audio emparejado como auriculares. Ahora solo tienes que hacer clic en el dispositivo que has encontrado y el proceso de emparejamiento se completará automáticamente. Tras el emparejamiento, el dispositivo puede utilizarse inmediatamente. El número de ajustes está limitado a las posibilidades de controladores proporcionados por el fabricante. En mi caso, el códec es simplemente básico, es SBC, por lo que la única opción de parámetro de audio disponible es 16 bits 48 kHz, solo 2 canales. Conectar el Hi-Fi Zen One Signature a un PC con Windows 11 es trivial y, curiosamente, no requiere la instalación de los controladores del fabricante. Una vez conectado el cable USB al Hi-Fi y al ordenador, el dispositivo es detectado correctamente y los controladores son instalados por el sistema automáticamente. Curiosamente, después de instalar los controladores descargados del sitio web de Hi-Fi, no hay opciones adicionales ni diferencias en la configuración. El único elemento que aparece después de instalar los controladores del fabricante es un icono en la barra de tareas con alguna información adicional. De mi prueba se ve claramente que la instalación de controlador es opcional y no obligatoria para Windows 11. Si se utiliza Windows 10 o Windows 7 es obligatorio. La configuración en sí se reduce a establecer el formato de salida, y aquí conviene recordar que el ordenador nos da más posibilidades de configuración que cualquier otro dispositivo. Por lo tanto, si no utilizas un software especializado como HotDriver, puedes establecer los parámetros máximos.
Si utiliza el software no tiene importancia porque el hot driver controla los parámetros de salida. Cuando recibí el IFI Zen DAC V2 para probarlo, me sorprendió que la unidad no viniera con un adaptador de red y obtiene su tensión de alimentación directamente del ordenador. Esta solución es muy buena y tiene muchas ventajas. El IFI Zen One Signature se recibe con una fuente de alimentación. Esto es comprensible en este caso. Esto se explica porque no está diseñado para funcionar exclusivamente con un dispositivo. El Zen Signature, cuando se conecta a un ordenador, obliga a conectar un adaptador de corriente. Las pruebas que he realizado muestran que el IFI también funciona correctamente con el ordenador cuando la fuente de alimentación no está conectada. El hecho de que funcione correctamente no significa que sea recomendable. En primer lugar, cuando se desconecta la alimentación externa, el dispositivo no cambia de color según la señal decodificada y todos los indicadores LED se iluminarán en amarillo. Aunque esto todavía no es un problema, ya que recibe señales en diferentes formatos audio, la significativa reducción de la salida de audio ya es muy molesta. Pero todavía podemos usar el dispositivo. Esta opción es ideal cuando se utiliza un ordenador portátil. Además, puedes disfrutar de una excelente calidad de sonido. Cuando el fabricante lanza un nuevo BIOS para nuestro dispositivo, tenemos la opción de actualizarlo. Enseguida tengo que dar una información importante. Si nuestro dispositivo funciona correctamente, no es necesario actualizar el BIOS, a menos que el fabricante introduzca características especiales o funciones adicionales. Entonces, en este caso, se recomienda una actualización. Solo para los motivos de esta revisión he hecho una actualización completa. Atención, cualquier actualización tiene el riesgo de dañar el dispositivo. Si se desconecta la corriente durante la actualización, el proceso de actualización puede dañar el dispositivo. El fabricante ha lanzado dos actualizaciones. El primero, la versión 2.15 para módulo Bluetooth y el segundo, Zen One Signature XMOS Firmware versión 0.33. Tengan en cuenta que el productor recomienda realizar ambos al mismo tiempo. Para instalar el nuevo firmware debemos instalar los controladores del dispositivo. Ahora necesitamos encontrar el programa IFI USB Audio DFU.exe. Después de ejecutarlo, simplemente importa el archivo que se termina en extensión bin y haz clic en instalar. Tras unos segundos, nuestro dispositivo se actualizará. Al televisor u otro dispositivo, por ejemplo un CD, un reproductor de Blu-ray o un streamer, puede realizarse mediante un cable de fibra óptica SPDIF. La conexión en sí misma no necesita ser discutida. Una vez conectados, enciende los dispositivos y en el IFI Zen One Signature elige mediante el botón de selección entrada digital. Una vez encendido, deberías escuchar un sonido del televisor. Durante la prueba me sucedió un problema que quiero exponer en esta reseña para evitar cualquier comentario negativo sobre el dispositivo y para tener en cuenta que una situación como esta puede ocurrir en relación con otro modelo de televisor. El televisor de prueba es un Samsung 40KU 6100. El primer intento de conexión no dio ningún resultado.
la señal no llegó al dispositivo o el dispositivo no pudo recibirlo. He conectado el televisor al receptor Home Cinema y he comprobado toda la configuración. El televisor y el receptor funcionaban perfectamente. El receptor detectó todos los formatos enviados desde el televisor. Es decir, el cable no fue dañado. Me puse en contacto con un amigo que tiene IFI Zen 1 Signature para ver cómo funcionaba con su televisor. Recibí un video en el que los dispositivos funcionaban juntos sin ningún problema. Enlace a este video puedes encontrar en descripción abajo. Inmediatamente conecté el Zen Signature al ordenador, donde comprobé todas las opciones posibles en la misma configuración. Todo ha funcionado sin ningún problema. Vuelvo a conectar a la televisión. En el televisor el SPDIF está apagado. Sus altavoces internos funcionan. En esta configuración ningún receptor amplificador recibe ninguna señal de este televisor. Me sorprendió ver que IFI recibe un señal de audio. Conecté las entradas USB, Bluetooth y SPDIF y funciona. Llevo el mando a distancia y cambio los altavoces internos del televisor a SPDIF. El IFI dejó de funcionar. Pongo el PCM en el televisor, enciendo y apago los altavoces. El IFI no responde. Ahora apago el IFI. Al reiniciarlo, se capta inmediatamente la señal del televisor. Cualquier cambio en el televisor rompió la conexión con el IFI. Hice muchos intentos de este tipo y el resultado fue siempre el mismo. Después de varios intentos, la única configuración que era correcta era esta. Inicia el televisor, ajuste la salida SPDIF a PCM, enciende el IFI Zen 1 Signature, pero antes debes tener seleccionada entrada de audio digital. Si alguno de vosotros ha encontrado un problema similar, por favor escribe en los comentarios su experiencia o cómo solucionado este problema. Todos los que han tenido algún contacto con equipos de audio hi-fi han tenido experiencias diferentes. No todo el mundo sabe que hace unos años, cuando se compraba un receptor barato que tenía entradas, salidas de audio tanto analógicas y digitales, no funcionaban conjunto. Lo que quiero decir con esto, si conectabas dispositivos a través de las entradas analógicas, no obtenías señal en la salida digital. Lo mismo ocurrió con las entradas digitales. Si los aparatos estaban conectados mediante un cable SPDIF, no había señal en la salida analógica. Hay que destacar que los modelos superiores no tenían este problema. El IFI Zen 1 Signature tiene una salida balanceada RCA y digital RCA. Sin embargo, no todas las entradas y salidas funcionan juntas. La señal de audio en la salida digital se obtendrá solo de las conexiones internas. Señal audio disponible solo desde el receptor Bluetooth y la entrada USB. Si tienes un televisor, un reproductor CD o reproductor DVD conectado a través de la entrada óptica SPDIF, no habrá señal de audio en la salida digital coaxial. Cabe señalar que el fabricante ha incluido esta información en la instrucción, por lo que no debe considerarse un defecto de diseño. En el caso de la salida analógica RCA y balanceada, recibimos audio de todas las entradas, incluyendo las digitales, apoyadas por el DAC integrado. Si utilizamos ambas entradas digitales, óptica y coaxial, debemos recordar que se da prioridad a la entrada coaxial. ¿Qué significa esto? Si ponemos la señal a disposición de ambas entradas simultáneamente y ejecutamos el IFI Zen 1 Signature, el dispositivo recibirá primero la señal de la entrada RCA. Lo mismo ocurría si seleccionamos la fuente con el selector.